Qué bueno que siguen con nosotros y damos la bienvenida a nuestro queridísimo amigo, el diputado Ignacio Aracena, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Un peso pesado en Sí. estos temas, así que qué bueno que está con nosotros. Para mí más que un placer acompañarle. Ya tenía días que no pasaba por aquí, Ya hacía falta. así que aprovecho para mandarle un saludo a toda la audiencia que te sintoniza y que disfrutan de este extraordinario programa. Un perfil como adaptado al cargo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Se siente así, diputado, no sé. La diplomacia es eso, es como tranquilidad, hay que ser como Tranquilo, cauto, sí. ¿verdad? Entonces, a usted como que Buscar se le consenso brota. siempre. Bueno, yo tengo la dicha de que me respetan un poquito y me consideran, pero sobre todas las cosas es que Dios me bendice. Y Amén. cuando Dios tiene bendición sobre ti, pues tú recibes esa bendición y trata de transmitir esa capacidad positiva que tenemos los seres humanos para que la gente te acepte. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Diputado, revisando la agenda diplomática, la agenda internacional, nosotros tenemos una situación cercana que incide mucho, porque tenemos a Cuba ahí que no sabemos cuándo va a colapsar. ¿Cuál debe ser la posición del gobierno dominicano en esta lucha de gigantes entre Estados Unidos, China, Rusia? Vimos esta semana que a pesar del bloqueo, Rusia dice que quiere seguir, llevarle petróleo para que eso no se convierta en una crisis Y humanitaria. México, alimentos. México también está en esa misma tesitura. Bueno, mira, lo que sucede es que en el contexto global, la política de las grandes potencias del mundo cambió su visión con relación a lo que es Latinoamérica, inclusive el mundo. Y en ese contexto yo te pudiera decir que como dominicano, como República Dominicana, hay que reconocer que nuestro principal socio político y económico es precisamente los Estados Unidos, que dicho sea de paso, es donde vive la comunidad más grande de dominicanos fuera del territorio. Y quien te habla, pues, por muchos años viví en Estados Unidos y tengo familia allí. Entonces, lo primero es que nosotros tenemos que mantener la buena relación con Estados Unidos sin que eso pues, nos convierta en una persona indolente con relación a las necesidades propias que pasa a un pueblo. Y en ese contexto yo te pudiera decir, por muchos años, Estados Unidos había puesto sanciones drásticas al pueblo cubano, por muchos años. Y esas sanciones han ido subiendo. Y en ese contexto, los Estados Unidos ha tomado una medida drástica. Ahora, es una medida drástica que no la toma de manera aislada ni manera particular, sino que una medida drástica que se toma producto de la presión que está ejerciendo el propio pueblo cubano, porque lo que está pasando en Cuba es una situación bien delicada. Dramático. Y entonces tú tienes, por un lado, un pueblo que tiene todas las limitaciones del mundo, pero tiene un gobierno que el gobierno tiene a sus anchas la capacidad de movilizarse. Entonces, ¿qué es lo que manda el libro? Nosotros, como República Dominicana, y no lo digo como vocero de gobierno, lo digo como Ignacio Aracena, como legislador, entiendo que nosotros tenemos que mantener la parte solidaria con el pueblo cubano. Pues nosotros somos un pueblo solidario, sin que eso implique que nosotros pasemos más allá de lo que es la solidaridad, porque la solidaridad con los pueblos es un principio básico y más que nosotros somos miembros de la comunidad internacional, estamos prestos a seguir mostrando siempre nuestra solidaridad, como lo hemos hecho. Cuando habla de más allá, ¿qué se refiere específicamente? Bueno, lo que pasa es que en diplomacia la solidaridad no se puede confundir con la complicidad. Nosotros no nos podemos hacer cómplices de un régimen. Ahora, tampoco podemos quedarnos indiferentes a un pueblo que se está muriendo de hambre, que tiene una situación que es calamitosa. Entonces, en términos humanitarios, y es lo que ha mostrado el gobierno central, siempre estaremos dispuestos a ser colaboradores en esa parte humana para ir en auxilio del pueblo cubano. Ahora, en términos de lo que son las sanciones, nosotros somos respetuosos de esas sanciones que no las ponen simplemente por ponerlas, es producto de un sistema de accionar para corregir un tema que tiene más de 60 años, que es una crisis. Entonces, Cuba no puede seguir en ese atraso. Cuando tú miras el tema cubano, tú tienes que mirar a dos partes de la moneda. Sí, claro. Hay un sector que hace siglos que estaba pidiendo que fueran mucho más drásticas la sanción y hay otro sector que se ha beneficiado de ese tipo de situación que impide el crecimiento del pueblo cubano. Hay muchos que entienden que lo que pasó en Venezuela podía replicarse en Cuba y que tal vez es el momento de que se haga. ¿Usted cómo ve esto? ¿Sería factible? ¿No sería irrumpir en una soberanía que independientemente de cómo estén los cubanos, es un gobierno legítimo?
Bueno, nosotros tenemos que entender que los pueblos tienen los gobernantes que merecen. Exacto. Ahora, es el pueblo cubano que está deseando que se regularice y se normalicen las cosas allí. Lo que pasó en Venezuela es totalmente diferente a lo que vive Cuba. Y te explico. Venezuela tenía un presidente que fue condenado en una corte internacional como narcotraficante y como claro. terrorista y buscado y desde hace mucho líder tiempo. de una banda criminal que tenía operaciones a nivel internacional. Entonces, se emite una sentencia en un tribunal, en un juzgado de los Estados Unidos, y le ponen un precio incluso a la cabeza del expresidente Maduro. Nosotros decíamos que era cuestión de tiempo en su momento. Entonces, con esa sentencia, con esa orden de arresto internacional que involucró la Interpol, se desarrolló todo un programa que dio, y un programa de acción que dio como consecuencia que él fuera apresado y llevado ante los tribunales de los Estados Unidos. Eso es una cosa. Ahora, sobre la cabeza del actual presidente de Cuba, no hay ningún tipo de eso. Entonces, son situaciones muy diferentes. Los Estados Unidos, lógicamente, va a seguir presionando, va a presionar de la manera que puede presionar, como poniendo medidas más drásticas, evitando que desde los Estados Unidos se puedan mandar temas como los temas Ayuda y otros económicos. países que también puedan apoyar a Cuba. Combustibles. Las ayudas humanitarias los Estados Unidos las permiten. Sí, pero Lo que ellos no permiten es el comercio. la inyección de capital. Exacto. La capital. Pero las ayudas humanitarias, inclusive las pequeñas remesas, todavía siguen fluyendo. Lo que no puede, bajo ninguna circunstancia de Estados Unidos, es propiciar que los gobiernos amigos de la región pues sigan inyectándole capital, porque es una manera de cómo alimentar el régimen. Y vuelvo y te reitero, sigue considerándose un régimen, y el pueblo cubano quiere que se organice ese país. Cuba necesita volver a lo que era antes de los últimos 60 años, al esplendor. Creo que el propio presidente Caney ha establecido, en esta semana había un discurso que llamaba al pueblo cubano a comer lo que aparezca. Eso me dio a mí, la verdad que eso me chocó. Cuando un propio presidente de un estado le dice a sus ciudadanos, tenemos que comer lo que aparezca, es admitiendo que la realidad social lo está golpeando. Sí. Y yo creo que él ya está abierto a tener esa cooperación para establecer un régimen que vaya a llevar prosperidad y desarrollo a Cuba, porque eso se tiene que hacer de manera gradual. No es fácil cambiar la conducta de 60 años. Eso no es tan fácil. Yo me pregunto si los cubanos sabrán vivir en libertad en algún momento, porque son 60 años ahí callados y diciendo sí señor a todo lo que dice el régimen castrista. Así es, así es. En tal sentido, ¿le gustó la manera en que Estados Unidos decidió terminar con Nicolás Maduro y su gobierno? Bueno, si tú me preguntas eso a mí, yo te pudiera decir que de la manera que se terminó fue de la manera posible, porque a Maduro se le pusieron en la mesa todo tipo de acciones y opciones, y él decidió no optar por ninguna. Eso fue lo que produjo entonces esa intervención. Yo tengo la tesis, muy mía, de que la captura de Maduro incluso tuvo algún tipo de cooperación con personas internas del gobierno de Maduro. Imposible que no para sea mí, así. eso fue parte de una cooperación coordinada, pero el propio secretario de Estado, Marco Rubio, estableció que sobre la mesa se le dieron a él diferentes opciones para que pudiera salir de la manera más armoniosa posible. Y él establecía que no. Y entonces, cuando no hay una manera de salir de un régimen, de una persona que ya, vuelvo y te reitero, tiene una sentencia, que hay una orden de captura, que la Interpol está involucrada y que hay todo un arsenal militar desplazado en la costa venezolana para contrarrestar cualquier tipo de acción bélica, entonces de la única manera que se podía salir de él era de la manera posible. Cabeza dura como él solo. Yo creo que él... Muy maduro. Yo creo que él entendía que no se iba a llegar hasta ese punto. Para mí, él se sobreconfió demasiado y nunca entendió que cuando los Estados Unidos le dijo, y él salió dichoso porque era antes del 28 de diciembre. Lo que pasa es que por un asunto de clima se tuvo que postergar la acción, pero lógicamente Maduro salió. Ahora los venezolanos tienen que entrar por ese proceso de transición hacia un sistema de democracia y de libertades, organizar un nuevo proceso electoral y elegir un nuevo mandatario o mandataria. Y entonces
todos tenemos que apostar como miembros de la comunidad internacional que Venezuela vuelva a ser un país próspero, como era en los 80, cuando nosotros los dominicanos íbamos de aquí hacia allá, y muchas familias dominicanas pues mandaban incluso remesas de Venezuela a República Dominicana. Creo que es un proceso de transición que va a llevar tiempo. Eso no, yo le explicaba a unos amigos que eso no iba a ser, quítate tú para ponerme yo. Sí. No, No claro. funcionan así los sistemas, y más en esta nueva ola de política internacional donde tanto Estados Unidos, Rusia y China tienen intereses en común, y ya el debate no era nada más solamente entre las dos grandes potencias, que antes era Rusia y Estados Unidos. Ahora hay una tercera potencia que está también estableciendo reglas de juego, y con esta guerra comercial, al fin de la jornada, esto es una guerra comercial. Claro. Esa es la realidad. Es Siempre una hay que guerra caerle, comercial. siempre en todo, en la política, en lo que sea, siempre hay que caerle detrás del dinero. Sí, es Que una eso guerra te va a comercial. decir cuáles son las verdaderas razones detrás de todo. Sin embargo, veo que se ha incrementado la producción de petróleo, que es la principal fuente de la economía venezolana, y eso es un mensaje de aliciente para el pueblo venezolano, porque inmediatamente comienza a producirse más, pues los beneficios de una u otra manera se van a traducir para que el pueblo venezolano pues siga avanzando. Creo que esa transición va a tocar tiempo, Sí, claro. pero al final de la jornada volveremos a ver una Venezuela en América Latina próspera y una democracia establecida con un país produciendo a su máxima capacidad. Daisy ha salido muy inteligente. Brillante. Muy inteligente. De hecho, el propio manejo que ha tenido luego de la captura de Nicolás Maduro ha sido muy inteligente. Y eso hay que Estratégica. destacarlo, totalmente estratégica. Entonces, ciertamente usted hablaba de la situación que vive Venezuela. Muchos venezolanos salieron de ese país y dejaron todo. Y otros se apropiaron de eso. Entonces, el tú volver y querer recuperar lo que es tuyo, de repente, te puede generar una guerra civil. Sí, claro. Entonces, ese paso a paso que debe dar Venezuela debe hacerse así, lento, porque si se apresuran algunas cosas, eso puede ser contraproducente para el mismo país. Entonces, yo entiendo que sí, que ese manejo que ha tenido Daisy ha sido Sí, ha sido apropiado bueno. en este momento, y concuerdo con usted, tomará tiempo. Sí, un No será proceso de fácil. transición que va a tomar tiempo y que bajo toda circunstancia va a tener la supervisión de los Estados Unidos, que se ha comprometido desde el primer día a gobernar junto a Venezuela. O sea, los Estados Unidos estableció, ustedes no van a gobernar solos, Sí. van a gobernar con nuestro acompañamiento. Se Ustedes van a atreve a ser ser parte. presidenta ella, ¿viste? No, van a ser Sí, parte. Legítima. permanente. Sí. Y se está Permanente. estableciendo un protocolo. Yo creo que el siguiente paso es establecer fechas para realizar Sí. elecciones, y que de esas elecciones pues gane el presidente o la presidenta que resulte con la mayoría de los votos del pueblo venezolano, y que sea un torneo organizado de manera democrática y participativa. Eso es lo que yo aspiro, y creo que hacia esa dirección están dadas las orientaciones. Primero organizar esa transición, luego organizar las elecciones y posteriormente hacer una entrega ya de manera formal del gobierno venezolano. Si eso pasara en Haití, fuera un palo. Precisamente para Haití va, Ay, porque en esta Dios. semana estrenan Primer nuevo ministro. primer ministro. Que ellos tienen un sistema que como que es tan innecesario, por lo menos en este lado, que tienen un presidente, pero un primer ministro que se encarga de una cosa diferente al presidente. Y eso, en lugar de facilitarle la vida a ellos, eso es lo que hace es que se lo pone mucho más difícil. ¿Cuál expectativa tiene? Bueno, igual yo te pudiera decir que las expectativas, desde mi punto de vista, son favorables. Ahora vemos que también los Estados Unidos ordenó el desplazamiento de buques para contrarrestar las acciones y el poder que tenían la banda delincuenciva, La pandilla, sí. que controlaban más del 85% del territorio haitiano. Y cuando tú tienes bandas que están controlando más del 85% de tu territorio, pues ahí lo que hay es un caos y un pánico. Recordemos que ya nosotros, por muchos años, y yo quiero reconocer la figura del presidente Luis Abinader, que siempre en cualquier cumbre internacional pedía que por Sí. favor Sí. las grandes potencias pasaran de las palabras a los hechos y que se involucraran de manera más directa en resolver el conflicto social y político que tenían los hermanos haitianos. Esa petición del presidente Luis Abinader finalmente encontró un eco positivo, y las grandes potencias, lideradas por los Estados Unidos y Panamá, presentaron una resolución que ordenó entonces que se desplazaran tropas hacia el territorio de Haití, en este caso tropas kenianas. Sin embargo, esas tropas resultaron insuficientes para contrarrestar
la banda delincuencial que controlan y que siguen controlando todavía hoy el territorio haitiano. Y entonces ahora los Estados Unidos tomó una medida mucho más drástica. En ese momento se puso de manera provisional un primer ministro. Y en ese momento él tenía la encomienda de organizar todo un proceso que permitiera la nueva elección de autoridades. Eso sí va a ser difícil. Entonces, ¿qué sucedió? Eso no se pudo lograr. No. Vemos con mucha pena cuando esta semana pasada el primer ministro saliente pasa por una escolta donde se está despidiendo de todo el mundo y el propio jefe de la policía actual y él no se saludan, eran enemigos. Y entonces ya tú puedes ver cómo era que estaba marcando ese país. Se instala un nuevo ministro. ¿Y cuál es el plan? El plan es primero contrarrestar y recuperar terreno. Contrarrestar esa banda, recuperar terreno y posteriormente establecer la democracia y la gobernanza para luego entonces realizar un torneo electoral y elegir nuevas autoridades, porque el problema que hoy tenemos con los hermanos haitianos es que no hay autoridades oficial con la que tú te puedas sentar en la mesa a negociar. Lógicamente, nosotros tenemos que reconocer la gran labor que se ha realizado a través del Ministerio de Defensa, que ha protegido nuestra soberanía nacional, nuestra frontera, y que lo que pasa en Haití no nos ha afectado tanto. Hemos tenido, y hay que reconocer el trabajo que han hecho los ministros de Defensa, que le ha tocado trabajar con este tipo de temas, porque a pesar de que somos tan vecinos, no hemos sentido todavía la fragilidad, no hemos sentido ni siquiera el hostigamiento de que esa tropa o esa banda pudieran permear nuestro territorio, y ha sido por una eficiencia administrativa del presidente que ha dotado de toda tecnología de punta nuestra frontera, se han resguardado con más efectivos militares en la frontera dominicana, y eso nos ha permitido a nosotros seguir disfrutando del clima de tranquilidad social que tenemos. Sin embargo, creo que Haití también va en un proceso de transición. Los haitianos, yo me atrevo a decir aquí que para el próximo año ya Haití va a estar totalmente restablecida su democracia. Ahora bien, la democracia es una cosa y la parte social, el pueblo como tal, es otro. Entonces Haití va a ser una transición larga. Sí, larga. No va a ser como la transición venezolana, porque no, la característica del diferente venezolano y la característica de haitiano, y le pido disculpas. No, no tiene que No, ver pero que son diferentes, son seres humanos diferentes. Es su Son realidad. diferentes realidades sociales. Entonces Exacto. lo que hay que cambiar es la mentalidad social que tiene el haitiano, porque el haitiano no es una persona mala. No, no, para son nada. personas buenas. Trabajador. Pero Y brillante. es el tema. Entonces, yo creo que va a ser un poquito más retardada la instalación de un sistema de democracia total, pero lo importante es que ya se tomaron acciones efectivas y que pronto veremos un Haití también más próspero que lo que hoy tenemos, y que esa banda van a seguir perdiendo terreno, se van a reducir a nada. Bueno, ojalá y así sea, porque el problema principal de Haití es la cantidad de empresarios ricos, demasiado ricos, Que porque no le aquí importa. hablan lo que no les importa, que no viven allá, que viven en Canadá, pero mantienen esas bandas y todo el mundo sabe eso. Entonces, ojalá y así sea, y el negocio que se está produciendo en República Dominicana con el traslado de los haitianos de República Dominicana a Haití, que los llevan en la mañana y ya en la tarde con 50,000 pesos están aquí de vuelta. Esa es otra 50,000, situación que 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 tenemos. haya sanción. Sí, No, eso es se mucho está más dando. barato. Ah, bueno, ahí Eso es está. mucho más barato. Más barato. Eso es mucho Eso más es un barato. negociazo que hay No, aquí con eso. no. Y a eso sí hay que prestarle atención, porque de verdad es penoso y es vergonzoso cuando tú ves miembros de la Policía Nacional macuteando a esos haitianos, del ejército, de la propia de migración. Lo montan en un vehículo, Sí. lo llevan a Jaina, ratico a Haití y después para atrás. Para atrás O otra en vez. el camino. Eso hay que controlar. Bueno, se nos termina el tiempo, quedan pendientes muchísimos otros temas que vamos a tener que postergar para hablar con nuestro queridísimo diputado Aracena en otro momento, porque nos quedó repasar la situación del PRM, el municipio, las proyecciones internas. Esos piques del presidente, cancelando jovencitos Sí. de la nada. Presidente, déjese de eso. Bueno, pero que también esos jovencitos cobrando, No, eso es mentira, eso es según, bueno, mentira. pero que se defiendan Está entonces. bien, pero tú por un Entonces, reportaje no puedes tirar un muchachito que va creciendo y que te está haciendo un trabajo bonito por un reportaje que todavía tú no tienes prueba. No, presidente. ¿usted así qué no. cree? Ya, para terminar. Así no. Yo creo que el presidente tiene la autoridad suficiente. El presidente es la persona Más más informada. informada de la República Dominicana. Tú puedes estar seguro que él sabe que nosotros estamos aquí, pero que lo que pasa en cualquier país del mundo, el presidente tiene total control.
Y el presidente lo que está haciendo es mandando un mensaje bien contundente, que el presidente hizo un compromiso con la sociedad dominicana de que iba a ser intolerante con la corrupción administrativa, que incluso le ha valido un gran reconocimiento a nivel internacional y nacional, que lo consideran como el presidente que más ha enfrentado la corrupción. Y entonces, en ese contexto, el presidente ha tomado la medida que entiende Drástica. necesaria para relanzar su gobierno, que es un gobierno que ha hecho grande transformación en beneficio del pueblo dominicano y que nosotros tenemos que seguir mandando ese mensaje contundente. Mi recomendación es que nadie invente, porque con Luis no se coge corte, como dicen en el barrio. Diputado Aracena, gracias por habernos acompañado. Ustedes no se muevan, que todavía queda más de repaso.